Diarios de Boticaria, volumen 1, capítulo 27, Miel, primera parte. Organizar fiestas de té era un negocio legítimo para las consortes. Yocuyo las celebraba aparentemente todos los días. Algunas se celebraban en el pabellón de Jade, mientras que otras veces era llamada a la residencia de otra consorte. Excelente oportunidad para sondearse mutuamente y jugar a la política, pensó Mao Mao. No era gran fan de las fiestas de té y los temas de conversación se limitaban principalmente al maquillaje y a las tendencias de moda. Charla aburrida entremezclada con preguntas de investigación. Un verdadero microcosmos del palacio trasero. Se ven muy cómodos con todo esto, supongo. Eso es lo que hacen las consortes. Yokuyo estaba hablando con una consorte de rango medio que también venía del oeste. Su patria compartía parecía estar estimulando una verdadera conversación entre ellas. Mao Mao no conocía los detalles, pero parecía el tema principal tenía que ver con las futuras relaciones con la familia de Yokuyo. Yokuyo era una conversadora alegre y atractiva. Muchos de las consortes le contaban pequeños secretos antes de saber que lo hacían. Uno de los trabajos de Yokuyo era escribir esas cosas. El hogar de la consorte Yokuyo era una tierra reseca, pero también estaba un nexo de comercio y la habilidad de leer tanto a la gente como el cambio de los tiempos era primordial. Además, de lo que ganaba como consorte, ayudaba a su familia comunicándoles chismes de información. Anoche estuvo despierta hasta tarde, pero no parece cansada en lo absoluto. El emperador visitaba a su amado Yokuyo una vez cada 3 días, o incluso más a menudo. Ostensiblemente era para ver a su hija, que empezaba a agarrar cosas, ponerse de pie, pero no hace falta decir que admirar a la princesa no era lo único que hacían esas visitas. Mao Mao era consciente de que el emperador no descuidaba más sus asuntos diarios que los nocturnos, lo que sugiere un hombre de tremendas energías. Desde la perspectiva de ayudar al país a prosperar, era algo loable. Al final de la fiesta de té, Mao Mao recibió un grupo de caramelos de té de Jinhua. Estaba dispuesta a comer algunos, pero era demasiado para ella sola, así que hizo su acostumbrada visita a Chaolan. Las historias de Chaolan no siempre eran articuladas o incluso completamente coherentes, pero ella compartió complacida su última cosecha de rumores con Mao Mao. Hoy he hablado con una sirvienta que se había suicidado. Hoy había hablado de la sirvienta que se había suicidado, el intento de envenenamiento y por alguna razón sobre la consorte pura. Pueden hablar de las 4 damas favoritas del emperador, todo lo que quieran, pero no se puede evitar el hecho de que está envejeciendo. La consorte Yokuyo tenía 19 años, Li Hua 23, Li Chu solo tenía 14, pero la consorte pura Aduo tenía 35 años, un año más que su majestad. Todavía podía ser posible que diera luz a un niño, pero bajo el sistema que operaba en el palacio trasero, pronto podría esperar ser apartada en un proceso que a veces llaman ser deslizada de una almohada a otra. En otras palabras, Aduo no podía esperar convertirse en madre de la nación. Ya se hablaba de su posible descenso de categoría y de quién podría ser elevada al rango de consorte en su lugar. Esta charla no era nada nuevo, pero como Aduo había sido la consorte del emperador desde antes de su ascenso y como de hecho le había dado un hijo en una época, raramente había ganado mucha fuerza. Madre de un pequeño príncipe muerto, pensó Mao Mao. Era el mismo destino que Li Hua tenía que esperar si no quedaba embarazada de otro niño para su majestad. Y no estaba realmente sola. La consorte Yokuyo no podía asumir que ocuparía el lugar de orgullo en los afectos imperiales para siempre. Por cada hermosa flor que se desvanecía con el tiempo, las flores del palacio trasero tendían a dar un fruto o no valían nada. Tan familiar era la lógica
que era para Mao Mao. Nunca dejó de recordarle que el palacio trasero era también una prisión. Se quitó unas migajas de pastel de luna de su falda y miró al cielo nublado. El compañero de Yokuyo para la fiesta de té de hoy era algo inusual, era la consorte Lishu, otra de las 4 damas favoritas. Era un poco común que las consortes del mismo rango celebraran fiestas entre sí, aún más cuando se trataba de mujeres de mayor rango. El nerviosismo era claro en la cara de la infantil Lishu. Fue atendida por 4 damas de honor, incluyendo a la notoria catadora de alimentos. Aparentemente, la mujer no había sido castigada tan severamente como Mao Mao temiera que fuera. Hacía frío fuera, así que la fiesta del té se celebraba en el interior. Algunos eunucos se pusieron a trabajar en la creación de sofás largos para las damas de honor en la sala de estar. La mesa tenía una incrustación de nácar y la cortina se cambió por una nueva con un elaborado bordado. Para ser perfectamente franca, no pusieron tanto cuidado en recibir al propio emperador, pero era la forma en que las mujeres querían dar lo mejor de sí por sus iguales. El maquillaje también se aplicaba con gusto. Mao Mao fue sumariamente privada de sus pecas. Las chicas asentaban las esquinas de sus ojos con líneas rojas. Era un nivel de maquillaje que los hombres podrían haber considerado ostentoso, pero no importaba. Aquí el más llamativo de los dos partidos sería el vencedor. En la conversación, la consorte Yokuyo parecía ser la que hablaba mientras Lichu asentía mansamente. Tal vez eso fue lo que surgió de la diferencia de edades. Detrás de Lichu, sus asistentes parecían menos interesados en su señora que en los accesorios del pabellón de Jade, mirando de un lado a otro los adornos y mobiliario. Solo el catador de comida se paró obedientemente detrás de la consorte Lichu enfrente de Mao Mao, mirando atentamente a su antigua verdugo. ¿Cuál será la historia aquí? Primero las mujeres del pabellón de cristal, ahora esta chica. Mao Mao deseaba que la gente dejara de tratarla como una especie de monstruo. No era un perro callejero y no mordía. A primera vez, a primera vista parecen damas de compañía perfectamente normales, pensó Mao Mao. Una vez le dijo a Cao Chun que intimidaban a su consorte. Podría ser un poco incómodo si la acusación resultara ser falsa, pero ella había estado igual de contenta de estar equivocada. Comparada con las pocas y las orgullosas damas de honor del pabellón de Jade, las mujeres de Lichu parecían un poco lentas para actuar, pero hicieron su trabajo, por lo menos tal como eran. Como Yokuyo era la anfitriona de la fiesta del té, no tenían mucho que hacer. Aylan apareció con una jarra de cerámica y agua caliente. ¿Te gustan las cosas dulces? Hace tanto frío hoy que pensé que esto podría ser reconfortante, dijo Yokuyo. Me gustan los dulces, respondió Luchi. Parecía que le hacía sentir un poco más a gusto. Dentro del tarro había corteza de cítricos que habían sido hervidas con miel. Calentarán el cuerpo y aliviarán la garganta, e incluso podrá ayudar a prevenir resfriado. Mao Mao lo había hecho ella misma. A Yokuyo parecía gustarle y últimamente lo había servido con frecuencia en sus fiestas de té. A pesar de su declaración de que le gustaban los dulces, la consorte Lichu de repente se vio claramente incómoda. La catadora de comida parecía como si también quisiera objetar lo que se vertía en la taza de su señora. ¿Tampoco puedo probar miel? Mao Mao pensó. Ninguna de las otras damas de compañía parecía estar dispuesta a decir nada. Solo miraban a Lichu con enojo. Supéralo, parecían estar diciendo. Todavía pensaba que era solo picardía infantil. Mao Mao le dio un pequeño suspiro y le susurró al oído a la consorte Yokuyo. Sus ojos se abrieron ligeramente y llamó a Ayla. Lo siento mucho, pero parece que esto tiene que empapar un poco más. Serviré otra cosa. ¿Tomas té de jengibre? Sí, gracias, señora, respondió Lucho, sonando un poco más optimista al cambiar de té, que había sido un movimiento correcto. Cuando Mao Mao levantó la vista, vio a las damas de honor de Lucho. Casi pensó que parecían decepcionadas. La impresión solo duró un segundo y luego desapareció. Al anochecer, el más bello de los eunucos apareció como siempre,
con una sonrisa de ninfa por delante, Gao Chun por detrás. Mao Mao tenía la sensación de que últimamente había más surcos en la frente de Gao Chun que antes. Tal vez tenía nuevos problemas con los que lidiar. Escuché que tuviste una fiesta del té con la consorte Li Chu, dijo Jinchi. Sí, fue encantadora. Jinchi hizo rondas regulares con las consortes más prominentes del emperador, casi como si fuera su negocio mantener las cosas juntas en el palacio trasero. Parecía sentir algo inusual en la reunión del día. Se sentía obligado a involucrarse. Mao Mao trató de hacerla salir antes de que fuera absorbida por algo, pero naturalmente la detuvo. ¿Serías tan amable de dejarme ir? No había terminado de hablar. Cuando la ninfa volvió su mirada hacia ella, Mao Mao solo pudo dejar caer sus propios ojos al suelo. Estaba segura de que lo miraba como si fuera un pez muerto. Tampoco un pez bonito, probablemente uno de esos que se alimentan del fondo. Ah, qué amigos son, dijo Yokuyo riéndose alegremente, demasiado alegre, y Mao Mao se encontró respondiendo, señora Yokuyo, un poco de presión alrededor de los ojos puede ayudar a prevenir arrugas. Ups, no se puede estar hablando así, tenía que tener cuidado con no ser grosera con más nadie que con Jinchi. Supongo que tampoco es una gran idea. Ya lo había molestado el otro día. Demasiado pequeños pasos en falso como este y ella podría encontrarse a sí misma fuera de la gracia del eunuco y tal vez encontrando un pronto fin por estrangulación directamente después de eso. ¿Has oído que la mujer que se suicidó es la presunta autora del envenenamiento del otro día? Mao Mao sintió la cabeza, pues el otro tono de Jinchi parecía que se lo estaba preguntando a ella y no a Yokuyo. En cuanto a la consorte, pareció sentir que esta conversación sería mejor mantenerla en privado y salió de la habitación. Mao Mao y Jinchi y Gao Chun se quedaron solos. ¿De verdad crees que es la culpable del suicidio? Eso no lo puedo determinar yo. Convertir una mentira en un hecho era la prerrogativa de los poderosos. No sabía quién había tomado la determinación, pero sospechaba que Jinchi estaba conectado de alguna manera. ¿Tendría una mera mujer de servicio razones para envenenar la comida de la consorte virtuosa? Me temo que no lo sabría. Jinchi sonrió, una mirada seductora que podía usar expertamente para manipular a la gente. Desafortunadamente para él no funcionó en Mao Mao. Ella estaba segura de que él sabía que no tenía que mirarle a los ojos para conseguir lo que quería, simplemente necesitaba darle una orden. Ella no se negaría. Quizás podría enviarte a ayudar al pabellón de Granate a partir de mañana. ¿Qué propósito tenía el signo de interrogación? Mao Mao dio la única respuesta posible, como desees. Una casa, dicen, viene a reflejar a su maestro, así que el pabellón de jade de la consorte Yokuyo era acogedor, mientras el pabellón de cristal del hijo era elegante y refinado, y el pabellón Granate donde vivía Aduo era eminentemente práctico. En ningún lugar de la decoración había algo innecesario, había una conspicua falta de interés en la ornamentación extraña, que en sí misma lograba una especie de refinamiento sublime. Hablaba directamente de quién era la dueña de la casa. Todo lo que había sido desperdiciado había sido despojado todo de su cuerpo. No tenía exceso de flores, ni abundancia, ni encanto. Lo que quedaba, sin embargo, era una belleza descarnada y neutral. ¿Tiene realmente 35 años? Si Aduo se hubiera puesto un uniforme oficial, se le podría haber confundido con una funcionaria en ascenso. Aquí en el palacio trasero, donde no había más que mujeres y eunucos, debe haber sido la niña de muchos ojos. Era atractiva de una forma muy similar a Jinchi y por otra parte diferente. Mao Mao no había visto exactamente lo que Aduo había vestido en el banquete, pero ahora se había despojado de cualquier falda o mangas anchas en favor de lo que parecía casi ser ropa de montar. A Mao Mao se le mostraba la residencia junto
con otras dos mujeres de servicio. La dama de honor Aduo Fengmin era una belleza regordeta y charlatana, que exponía con fluidez mientras trotaban por toda la casa. Lo siento por haberte traído aquí con tan poco tiempo de aviso, dijo. La dama de honor de una de las 4 damas favoritas del emperador era probablemente una mujer de posición no muy buena, y la voluntad de Fengmin de contratar a las mujeres menores era entrañable. Me pregunto si es la hija de una familia de comerciantes o algo así, pensó Mao Mao. Ella y las demás habían sido convocadas para ayudar con la gran avalancha de limpieza que marcaba el giro de cada año. No había suficientes manos en el pabellón de Granate para hacerlo sola. Y está herida. Mao Mao se preguntó vislumbrando una venda alrededor del brazo izquierdo de Fengmin. El brazo izquierdo de Mao Mao también estaba vendado. Estaba cansada que la gente la mirara con alarma cada vez que veía sus cicatrices. Las mujeres dejaban que los eunucos se encargaran del trabajo físico, mientras pasaban el día aireando los muebles y pergaminos para protegerlos de los bichos. Y había tanto de cada uno en el pabellón Granate, mucho más que en la residencia de la consorte Yokuyo. Tal vez era la cantidad que Adu había acumulado sobre su residencia en el palacio trasero, la más larga de todas las consortes. Mao Mao no volvió al pabellón de Jade esa noche, sino que durmió junto a las otras 2 sirvientas en una gran habitación del pabellón de Granate. Se le dio una manta de piel de animal para protegerse del frío. Era muy caliente. No me han dicho qué hacer exactamente. Mao Mao se concentró en la limpieza, como dijo Fengmin. La gordita fue generosa con sus elogios, lo que hizo que fuera mucho más difícil dejar de trabajar. Mao Mao empezó a sospechar que Fengmin era, de hecho, un hábil usuario de la gente. Fengmin parecía un tipo de mujer que la gente tenía en mente cuando hablaba de una buena esposa que hacía sus tareas con corazón alegre. Había estado con Aduo todo el tiempo en el palacio trasero, lo que significaba que había pasado su edad habitual del matrimonio. Inclusive Mao Mao encontró pensando que era una lástima. Sabía como las jefas de dama de honor, Fengmin podía ganar mucho más que otros hombres no cualificados, pero se preguntaba si realmente nunca se le había ocurrido encontrar marido. No era algo en lo que la mayoría de la gente pensaba. Mao Mao sabía que entre las otras 3 damas del pabellón de Jade se hablaba a menudo de ello. No tenían la intención de dejar de lado a la consorte Yokuyo por algún tiempo, pero aún así soñaban que un apuesto príncipe apareciera por ella. Los sueños son libres, así que sírvete, decía Homnian con una sonrisa. Mao Mao encontró el comentario extrañamente aterrador. Es la primera vez en mucho tiempo que siento que realmente estoy trabajando, pensó. Entonces se acurrucó como su tocayo el gato y pronto durmió. ¿El cerebro detrás de ese intento de envenenamiento estará realmente aquí? Mao Mao se preguntó. Las damas de honor del pabellón de Jade eran muy trabajadoras, pero incluso para ese estándar Mao Mao tuvo que admitir que las mujeres del pabellón de Graneta tampoco se quedaban atrás. Todas ellas adoraban a la consorte Aduo y querían hacer su mejor trabajo para ella. Esto era tan cierto para su líder Fermin como para cualquiera. Nunca se dejaba constreñir por su posición. Si veía una moto de polvo, cogía el trapo y se lo limpiaba ella misma. No parecía la dama de honor de una consorte de alto rango. Incluso la industriosa Homnian dejaba esas tareas a otras mujeres. Deseaba que las orgullosas pavas reales del pabellón de cristal pudieran ver esto. La consorte Lijo parecía simplemente que no tenía suerte en servir a las mujeres. Tal vez la razón por la que tenía tantos de ellas, porque cada una hacía tan poco trabajo. Eran excelentes conversadoras, pero nada más, y ahí estaba el problema. Por otra parte, tomar en cuenta estos problemas era uno de los retos para mantener un alto rango. La lealtad poderosa, sin embargo, podría traer sus propios problemas, podría motivar a alguien a intentar el envenenamiento, por ejemplo. Algún alto funcionario intentaba llevar a su propia hija al palacio trasero, llevando a la posible privación del derecho a voto de las 4 principales consortes.
Si alguien estaba dispuesto a ser degradado, era Aduo. Pero, ¿qué pasaría si la casa de uno de los otros consortes quedara vacía de repente? Yokuyo y Liuhua estaban más o menos seguras, pero presumiblemente el emperador no visitó a la consorte Lichu. Mao Mao sospechaba que era una de las razones por qué las damas de compañía la tomaban tan a la ligera. A su majestad no le gustaban tales cualidades. Tal vez fue una reacción contra la preferencia de su padre por las chicas extremadamente jóvenes. El gobernante actual solo se excitaba si una mujer tenía suficiente carne en su hueso. Cada consorte que visitó, entre ellos Yokuyo y Liuhua, poseía una cierta voluptuosidad. Como tal, Li Shu aún tenía que cumplir con su deber de consorte. Tal vez eso era lo mejor para alguien tan joven. Técnicamente estaba en edad de casarse, sí, pero un embarazo a los 14 años podría poner considerablemente en tensión su cuerpo en el momento del parto. Incluso en la casa Verdicris, las chicas no se graduaban del aprendizaje hasta los 15 y hasta entonces no aceptaban clientes. Al final, las hacía mejores cortesanas que duraban más tiempo. Mao Mao prefería no pensar demasiado en las predilecciones del antiguo emperador. Si uno hacía un poco de matemáticas sobre las edades respectivas del actual emperador y su madre, llegaba a un número muy inquietante. En cualquier caso, si alguien quería sacar a una de las 4 damas, de las 4, la consorte Lichu sería la elección lógica. Mao Mao dejó bajar sus pensamientos mientras organizaba un estante en la cocina, sobre el cual había una fila de pequeños frascos. Un dulce aroma le hacía cosquillas en la nariz. ¿Qué deberíamos hacer con esto? Mao Mao, recogiendo unos frascos, le dijo a una dama de compañía que estaba limpiando la cocina con ella. Las 2 sirvientas que habían acompañado a Mao Mao el día anterior estaban limpiando el baño y la sala respectivamente. Oh, esto. Desempolvé el estante y luego devuélvalos a su estado original. ¿Son todas de miel? La familia de Lady Femmi son apicultores. Ah. La miel era un artículo de lujo. Una persona sería afortunada de tener, aunque sea una variedad, y mucho menos un estante lleno. Por eso lo explicaba. Mao Mao se asombró de varios frascos y dio mieles de diferentes colores, ámbar, rojo oscuro e inclusive marrón. Venían de diferentes flores y tenían diferentes sabores. Ahora que lo pienso, ella pensó en las velas que se habían usado para iluminar la noche anterior y tenían un dulce aroma. Debían ser de cera de abejas. Algo la regañó. Algo tiene que ver con la miel. El tema había surgido recientemente y estaba segura. Cuando termines allí, ¿desempolvarás la barandilla del segundo piso? Siempre se echa de menos cuando estamos limpiando. Por supuesto. Mao Mao puso la miel en su sitio y sirvió al segundo piso con su trapo. Miel, miel. Mientras limpiaba cuidadosamente cada poste de la barandilla, giró la palabra en su mente, tratando de recordar lo que representaba. Bien, ahora desde el segundo piso podía ver el exterior con claridad, incluyendo algunas figuras entre las sombras de los árboles. Evidentemente pensaron que estaban escondidas, pero obviamente estaban observando el pabellón granate. ¿Es esa la consorte Li Shu? La joven consorte estaba allí, con un solo asistente, su catadora de comida. Nada de esto tenía sentido para Mao Mao. Su memoria regresó a la fiesta del té y la inexplicable versión del Lichu a la miel. La miel. No podía dejar de pensar en ello. Mao Mao se apropió del área de recepción del pabellón de Jade para informar a Jinchi lo que había pasado en el pabellón de Granate. Todo esto para decir no tengo idea. Lo que no sabía o no lo sabía, Mao Mao se negó a subestimarse a sí misma. Por eso, y la misma razón, tampoco
sus habilidades. Ella fue perfectamente franca con el magnífico eunuco. Le había contado todo lo que había descubierto después de 3 días en el pabellón de Granate. Ginchi se inclinó en una larga silla, luciendo elegantemente mientras sorbía un fragante té de alguna otra tierra. Tenía un aroma dulce, el brebaje contenía limones y miel. Entiendo, sí, por supuesto, en efecto, señor. Mao Mao estaba tan feliz de que últimamente el hermoso eunuco parecía un poco menos brillante que antes, pero le pareció que su tono se había vuelto un tanto simplista. Quizá fue porque la dulzura de su voz se había ido y daba la impresión de un joven, casi un niño. Mao Mao no sabía lo que quería de ella, pero ella siempre no era más que una vulgar boticaria, no tenía ningún interés en jugar a ser espía. Intentemos una pregunta diferente entonces. Hipotéticamente, si por algún medio especial hubiera alguien que se comunicara con las personas de fuera, ¿quién crees que sería? De nuevo con el interrogatorio de la ronda. Desearía que dijera lo que quiere decir. A Mao Mao no le gustaba hablar sin pruebas. Siempre le habían enseñado a no trabajar basándose en suposiciones. Ahora cerró los ojos, respiró hondo. Si no se calmaba un poco, podría mirar al joven ninfa como si fuera un sapo aplastado. Gao Chun estaba, como siempre, instando silenciosamente a la contención de sus ojos. Esto es puramente una posibilidad, pero si existiese tal persona, creo que tal vez sería Lady Femi, la principal dama de honor. ¿Tienes alguna prueba? Tenía un vendaje alrededor del brazo izquierdo. Entré mientras se lo estaba cambiando una vez y vi algunas quemaduras. Mao Mao ya había tratado anteriormente un incidente que implicaba tiras de escritura impregnada con varios productos químicos. En este momento pensó, si los químicos significaban algo, podrían representar algún tipo de código, pero se lo había guardado para sí misma basándose en el hecho de que el traje que sostenía las tiras de escritura había sido quemado. Era un salto corto para imaginar que la persona que había usado el traje tenía una quemadura en el brazo. Ella estaba segura de que Ginchi había investigado la posibilidad. Era probablemente lo que le había llevado a tratar de hacer de Mao Mao sus ojos y oídos. Mao Mao pensó honestamente que la serena jefa de las damas de honor no parecía ser de las que intentan algo así, pero tuvo que admitir que era solo su opinión subjetiva y que había que mirar las cosas objetivamente o nunca llegaría a la verdad. Pasando notas para ti. Ginchi de repente dejó caer los ojos en un pequeño frasco sobre la mesa y luego miró a Mao Mao y esa sonrisa nectaria apareció. Estaba segura de que podía ver algo siniestro justo detrás de ella. Mao Mao sintió que se le erizaban los pelos de punta. No le gustaba dónde parecía llegar esto. Ginchi cogió la jarra y se acercó a ella. Una chica tan inteligente merece una recompensa. No podría. Podrías y deberías. Soy bastante feliz sin una recompensa. Dásela a otra persona. Mao Mao se fijó en Ginchi con esa mirada más marchita en un intento de disuadirlo, pero no se inmutó. ¿Fue esto un pequeño castigo por herir sus sentimientos el otro día? Desafortunadamente para ambos, Mao Mao no tenía ni idea por qué Ginchi estaba tan alterado. El eunuco se acercó. Mao Mao retrocedió medio paso y se encontró contra la pared. Miró a Gao Chun para pedirle ayuda, pero el ayudante reticente estaba sentado junto a la ventana, mirando ociosamente a los pájaros que volaban por el cielo. La naturaleza, obviamente artificial, de la pose le hacía parecer muy desagradable. Tendré que darle un laxante a escondidas más tarde, pensó Mao Mao. Ginchi, todavía con una sonrisa que habría derretido a cualquier otro, metió sus dedos en el tarro y salieron goteando de miel. Esta pequeña broma, sintió Mao Mao, estaba yendo demasiado lejos. ¿No te gustan las cosas dulces?
le dijo a Mao Mao. Ella en respuesta, prefiero los sabores picantes. Pero puedes soportarlas, ¿no? Jinchi no mostró signos de ceder. Sus dedos se arrastraron hacia la boca de Mao Mao. Así debe ser como siempre se comportó, pensó ella, pero la belleza no le daba licencia para hacer lo que quisiera. El eunuco estudiaba el penetrante resplandor de Mao Mao con una mirada de éxtasis. Así, olvidé que es uno de esos tipos. Trató de darle una mirada aplastante, como si fuera una pequeña rata marrón, pero estaba teniendo el efecto opuesto al que ella quería. ¿Debería tomar esto como una orden y dejar que él le metiera la miel en la boca? ¿O debería intentar salvar lo que queda de su orgullo encontrando alguna forma de escapar? Podría vivir con ellos si fuera al menos miel de lobo, pensó. La miel de una flor venenosa tendría al menos la virtud, bueno, ser venenosa. De repente, algo se juntó en la mente de Mao Mao. Ella quiso tomarse un momento para desentrañar los hilos del pensamiento, pero con el pervertido a punto de meterle la mano en la boca, no pudo pensar en nada. Justo cuando los dedos estaban a punto de tocar sus labios, escuchó una voz. ¿Qué le estás haciendo a mi existente? Era la consorte Yokuyo, de pie con un aspecto muy desagradable. Con ella estaba Homniam con la cabeza entre las manos.